Muy buenos días para todos. Para mí es un honor poder estar presente en este primer encuentro regional de instituciones educativas de institutos técnicos industriales y agropecuarios en el municipio de Baranoa, con una ponencia que la he denominado la educación técnica, vigencia y pertinencia a través de un análisis normativo y la formulación de unas propuestas. En primer lugar, permítame presentar mi cordial saludo a la señora rectora del Instituto Educativo Técnico Industrial Pedro A. Oñoro de Baranoa, a Evelyn Navarro. Agradecerle su gentileza por invitarme a poder participar de este evento y pronunciarme acerca de la educación técnica. Igualmente hago extensivo este saludo a las demás personas que presentan ponencias en este primer encuentro y a todos los asistentes de las instituciones técnicas de los diferentes departamentos que hacen presencia en este primer encuentro. Encuentro que espero que sea el primer paso de un largo camino para fortalecer y sacar adelante a las instituciones técnicas, industriales y agropecuarias. Permítame presentarme. Soy Álvaro Yacir Corredor Quijano, abogado, especialista en Derecho Administrativo, asesor y consultor en Derecho Educativo y Legislación Docente y, orgullosamente, profesor por 41 años en las instituciones técnicas industriales de varias partes del país, de Tumaco, de Río Negro, Antioquia y de Pasto. Docente que siempre me caractericé por defender y propender por el fortalecimiento de la educación técnica industrial. Participé en muchos encuentros de los institutos técnicos industriales. Participé en un convenio como coordinador a nivel del departamento de Nariño en la Secretaría de Educación Departamental de un convenio que existía entre el Ministerio de Educación y el SENA para el fortalecimiento de los institutos técnicos en general. Experiencia de la cual quedaron muchas enseñanzas y muchos aprendizajes que me permiten hoy poder interactuar con ustedes y compartir. Directivo sindical del Sindicato del Magisterio de Nariño, SIMANA. Funcionario como asesor jurídico de la Secretaría de Educación Departamental. Y este año tuve la oportunidad y la fortuna de ser el jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación Municipal de Pasto. La invitación que me hace la doctora Evelyn, la señora rectora, me permite pronunciarme y hacer una ponencia en los siguientes términos. En primer lugar, ¿cuál es el sustento constitucional de la educación técnica? Podemos considerar que la educación técnica tiene sustento a nivel constitucional. Y vamos a señalar de qué manera podemos plantear ese sustento de carácter constitucional, recordando que la Constitución Política de Colombia, ley de leyes, norma de normas, está por primacía por encima de cualquier otra norma jurídica. El artículo 13 de nuestra Constitución Política consagra un derecho fundamental que es el derecho a la igualdad, norma que se constituye en el pilar para manifestar que en este caso en particular de los institutos técnicos aplica este derecho fundamental a la igualdad en este sentido. La Corte Constitucional ha desarrollado a través de diferentes pronunciamientos un principio doctrinal que permite explicar el derecho a la igualdad
teniendo en cuenta que no solamente la igualdad es tratar igual a los iguales, sino que realmente la igualdad se materializa cuando se respetan las diferencias. Y es lo que la Honorable Corte Constitucional ha llamado la igualdad material. ¿En qué consiste la igualdad material? Cuando existen consideraciones y razones justificadas para brindar un trato diferente o desigual a quien tiene condiciones diferentes, hacerlo no viola el derecho fundamental a la igualdad. Por el contrario, es importante tratar igual a los iguales, pero también es importante respetar las diferencias de quienes no son iguales. Y en este caso se justifica esta igualdad material porque la educación técnica, las instituciones que la imparten, por su naturaleza, por el tipo de educación que se imparte, necesitan un tratamiento diferencial. ¿Y por qué se necesita ese tratamiento diferencial? Por ejemplo, porque si bien es cierto cualquier otro tipo de colegio todas sus actividades las desarrolla en los espacios normalmente concebidos como espacios educativos, las aulas de clase, los institutos técnicos, por el contrario, utilizan otros espacios que no están o no se encuentran ubicados en las aulas de clase y que a veces cuando, por ejemplo, se habla de la famosa relación técnica docente-alumno, no se los toma en cuenta para efectos de garantizar la presencia de un docente en estos espacios. Tampoco se tiene en cuenta que por la misma naturaleza y por las condiciones del tipo de educación que se imparte en estas instituciones educativas, tampoco se puede trabajar en algunos temas y en algunas especialidades con el mismo número de docentes que se pueden trabajar en un aula. Y hay razones que más adelante sustentaré que justifican que se tenga en cuenta esto. Es decir, que si bien es cierto en esos espacios educativos que refería anteriormente, asisten menos estudiantes que los que normalmente asisten en un aula, no quiere decir que estos estudiantes no tengan derecho a la educación y a que exista un docente que se la garantice y se la imparte. Por eso es importante más adelante referirse a una norma, a un acto administrativo que es importante de carácter nacional, que son las directivas ministeriales. Las directivas ministeriales son actos administrativos que obligan, y en este caso en particular, para poder garantizar ese tratamiento diferente, existe una en particular que quiero referirme más adelante, que es la Directiva Ministerial número 22 del año 2000. El artículo 26 es importante también tenerlo en cuenta de la Carta Constitucional, porque allí se garantiza algo muy importante, que es la libertad de escoger profesión y oficio. Derecho que concuerda con otro de la misma Carta Política, el artículo 27, y que es de vital importancia en este caso para la defensa y fortalecimiento de los institutos técnicos, en este caso particular agrícolas e industriales, porque es el derecho que tienen los padres de familia de escoger cuál es el tipo de educación que quieren para sus hijos menores. Sin duda, hay muchos tipos de bachillerato, pero un bachillerato que cuenta con una gran demanda, que es de gran importancia para el desarrollo del país, no me queda ninguna duda que se trata de la educación técnica, de los bachilleratos de educación técnica. Quiero comentar que dentro de la experiencia que tuve en el convenio Mencena, encontrábamos que los países desarrollados privilegian, fortalecen y desarrollan de la mejor manera la educación técnica, preferencialmente.
A contrario censo en nuestro país, la educación técnica al paso que va está llevada a desaparecer por vías de hecho, porque no se le da el mismo tratamiento ni el privilegio que debiera tener cuando se sabe que esta educación es la que garantiza mejores condiciones para los jóvenes, porque prepara para el mundo de la universidad y prepara para el mundo del trabajo. Es un bachillerato completo, es un bachillerato que realmente forma en competencias. No solamente te habla de la medición, sino que te enseña a medir y te permite medir, por ejemplo, hablando de matemáticas. Entonces, no solamente se habla del conocimiento, sino cómo aplicar el conocimiento. Y esto se consigue con los colegios de modalidad técnica, bien sea, por ejemplo, modalidad agropecuaria, modalidad industrial, modalidad comercial. Los INEM estaban contemplados dentro de esta educación técnica. Es decir, que el bachillerato técnico se ofrece en diferentes modalidades. En este caso en particular estamos hablando de la defensa de dos de ellos. La educación con modalidad industrial y la educación con modalidad agropecuaria. El artículo 44 de la Constitución también aplicaría, porque hay que respetar el derecho de los niños. Y uno de los derechos fundamentales de ellos es la educación y recibir la educación que ellos quieren, la que quieren sus padres, una educación de calidad que responda a las necesidades que tiene nuestro país y nuestra sociedad. Y el artículo 67 y 68, que usted sabe son los pilares de la Ley General de Educación, habla de que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Ahí está entonces consagrado que es un derecho ese tipo de educación, la educación que me lleve hacia la técnica, el conocimiento de la técnica en las diferentes modalidades que existen. El Estado y la sociedad son responsables por el proceso educativo, pero también lo es la familia. Entonces hay una responsabilidad tripartita para garantizar el derecho a la educación. El Estado debe garantizar lo que establece el artículo 68 con claridad meridiana, garantizar la libertad de enseñanza, de aprendizaje y de cátedra y de investigación. La ley 115, ley marco en el sector educativo, desarrolla estos dos artículos, el 67 y 68 de la Constitución Política, y ellos le dan el sustento a la educación técnica, industrial y a la educación técnica agrícola. ¿Cuál es el problema entonces que surge si está respaldada constitucionalmente y demás? Resulta que el problema radica en que la Ley General de Educación Técnica incluyó otro tipo de educación de formación que es la famosa media técnica. Pero es necesario deslindar espacios de la educación técnica con la educación media técnica. No son lo mismo, y esa es una verdad que debe quedar clara hoy. La educación media técnica, que está regulada en el artículo 32 de la Ley General de Educación, se define como una formación para el desempeño laboral y que va dirigida a garantizar una educación en aspectos tales como lo agropecuario, el comercio, las finanzas, la administración, la ecología, la industria, la informática y demás, pero que no es una educación con la misma intensidad, con el mismo desarrollo que tiene un instituto técnico, bien sea en la parte agropecuaria o en la parte industrial. Es más,
Y es un bachillerato que estas instituciones imparten, pero que tienen que apoyarse en apoyos externos como el SENA, porque no cuentan con la infraestructura, no cuentan con el conocimiento para impartirla, no tienen los docentes especializados en ello, a diferencia censo de lo que sí se tiene con la educación técnica en las modalidades industrial y en la modalidad agropecuaria. Hay una formación teórica, hay una formación práctica, pero con menos énfasis, porque solamente se trabaja en los grados 10 y 11, en los cursos 10 y 11, mientras que de sexto a noveno no se trabaja absolutamente nada en relación a la media técnica. Para la creación de instituciones de educación media técnica y la oferta, se han generado 1000 situaciones que se han creado de acuerdo con énfasis que se le quiere dar a cada institución, y habrá un énfasis en cada una de acuerdo con las orientaciones que se impartan en la misma institución educativa, pero que diferencian de lo que se hace con la educación técnica. La articulación con el SENA la tienen las instituciones de educación media técnica porque necesitan apoyarse en ellos. Porque no tienen talleres, porque no tienen los equipos, porque no tienen los docentes preparados. Y entonces se está impartiendo tareas específicas, pero solo con grado 10 y grado 11. A diferencia de la educación técnica, que me voy a permitir sustentar en qué consiste la diferencia. La educación técnica imparte los conocimientos de la técnica, tanto en el campo industrial como en el campo agropecuario, desde el grado 6 hasta el grado 11. Tienen un espacio de exploración vocacional donde los estudiantes tienen la posibilidad de conocer el amplio bagaje de la educación técnica que se va a impartir en la institución educativa. Y después optan por una especialidad dentro de la modalidad. Tocando un ejemplo de la parte industrial, por ejemplo, podrán estudiar electricidad, podrán estudiar dibujo técnico, podrán estudiar mecánica automotriz, mecánica industrial o algunas otras especialidades que, dependiendo de algunas instituciones, cambian de acuerdo con algunos criterios que tenían en su momento de ser fundadas. Pero tienen, miren, un énfasis desde grado 6 hasta grado 11. Hay una mayor formación. Son institutos que, por ejemplo, le dan la garantía al estudiante que egresa que esté preparado para el mundo del trabajo, pero que a la vez, con la misma calidad educativa que otras instituciones, esté preparado para el mundo de la universidad. Un ejemplo vivo de eso soy yo. Yo soy bachiller técnico, egresado del Instituto Técnico Industrial de Facatativá, bachiller técnico en la especialidad de electricidad. Y hoy en día soy un abogado. La ciencia con la conciencia no riñen. La ciencia con la investigación y con la formación humanística no riñen. ¿Por qué? Porque la institución educativa me formó para el mundo del trabajo como electricista o me preparó para el mundo de la universidad para poder estudiar cualquier campo de formación superior. En este caso soy un profesional del derecho. Y la ley 115, en un artículo muy diferente al 32 que ya les referí de la educación media técnica, consagra en el artículo 208 que la educación técnica está consagrada dentro de los procesos educativos en Colombia, dentro de la parte de la formación, educación formal, perdón. Esa educación técnica del 208 dice, este artículo, que podrán conservar su carácter, es decir, podrán seguir siendo técnicos. Perdón, no dice podrán, conservarán, es una orden.
conservarán y podrán incorporar a la enseñanza los procesos de la educación media técnica de conformidad con un reglamento que se establezca en la ley. Hoy tenemos 30 años después de haber sido proferida, de haber sido promulgada la Ley General de Educación, y no se ha elaborado un reglamento, un régimen especial para las instituciones técnicas. Lo cual quiere decir que subsiste esa facultad legal de poder conservar el carácter, de mantenerse como institución técnica y no irse a la media técnica en ningún caso, porque no hay reglamentación que establezca cómo hacerlo. Es decir, que en este momento no hay reglamento que permita que una institución mute, cambie hacia la educación media técnica. Por el contrario, deben permanecer en su carácter. Sin embargo, por vías de hecho, algunos administradores de la parte educativa en los municipios, por desconocimiento de la ley y la ultraactividad de este principio consagrado, de esta norma de la 208, obligaron de manera equivocada a que muchas instituciones de carácter técnico se fueran hacia la media técnica, procesos totalmente ilegales y que deben reversarse en un futuro si el reglamento y el régimen especial así lo establece, porque esa sería la idea. El artículo 208 mantiene entonces la educación técnica de los ITIS, de los ITAS, de los CAS, de los INEN, de toda la educación técnica en el país, en las condiciones que estaba. ¿Eso qué implica? Que se debe respetar que haya un componente académico general y que haya un componente técnico a desarrollar dentro del trabajo institucional. Ese componente técnico debe impartirse en los 2 primeros años como exploración vocacional y el resto como modalidad, como especialidad. Un ejemplo, en la parte industrial ya lo había dicho. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, la parte técnica? Por decir algo, como una experiencia que tuvimos en Candelillas, cuando montamos un proyecto de una institución agropecuaria dentro del convenio Mencena. La exploración vocacional iba de 6º a 9º y se trabajaba todo lo que eran las especies animales menores, los cultivos propios de la zona, todo lo demás. Y en la parte final, 10 y 11, se trabajaba una especialización de conocimientos y optaban entonces especializarse en especies mayores en la parte animal o en la parte pecuaria y se especializaban en cultivos propios de climas cálidos en la zona de grado 10 y 11 como especialidad. Quiero referirme en este momento porque es importante entonces que estos colegios, si conservaron sus características propias, necesitan un tratamiento diferente por parte de las autoridades educativas para garantizar su funcionamiento y poder cumplir con el componente técnico y con el componente académico, con el núcleo común y general y con el núcleo técnico. Y ese tratamiento diferencial está sobre todo en cómo se deben tratar a estas instituciones. Y para ello es importante hablar de la directiva ministerial del año 2000, número 22. Esta directiva es importante porque cada año las instituciones educativas están sometidas, diría yo, a una conducta que podría tipificarse como acoso, como el acoso del cual nos habla la Ley 1010 del 2006, porque cada año viene el susto, sobran docentes, la relación técnica docente no es, aquí no hay muchos docentes, hay que retirarlos, no hay suficiente demanda educativa de los estudiantes, sobran docentes, desestimando y desconociendo la esencia de este tipo de instituciones.
y empieza el sufrimiento. ¿A quién van a sacar? ¿Cómo lo van a sacar? ¿Y cómo lo van a defender? Eso se soluciona si se tiene en cuenta que esa directiva se expidió exclusivamente para regular las situaciones de los colegios técnicos. Y una directiva ministerial que plantea que se debe tener un tratamiento diferente en la relación técnica docente-alumno, pero con una falencia, que aplica la relación de la media técnica. Y como ya lo sustenté, no somos media técnica. Y en la media técnica el cálculo se hace 1.7, contando cuántos salones de clase hay, cuántos estudiantes y se reparte listo para de contar y sobran docentes. Pero se olvidan que las clases de la educación técnica se imparten en espacios locativos diferentes a las aulas de clase. Me refiero a los talleres, a los laboratorios o en el caso de los institutos agropecuarios a las granjas o a los establos o a los lugares donde se mantienen los animales para la parte pecuaria. Entonces, esos espacios, allí se está haciendo proceso de enseñanza-aprendizaje. Allí se está formando el componente técnico, las áreas de núcleo técnico, pero no se las tiene en cuenta para la relación técnica docente-alumno. Sin embargo, sí debería tenerse en cuenta, por lo menos, porque está vigente, el 1.7 de educación técnica, pero dice que en el caso de los institutos técnicos, si estos justifican las razones por las cuales deben tener una relación diferente, debe tenerse en cuenta esta situación para garantizar los docentes que permitan ofertar y prestar una educación de calidad en la parte técnica. Entonces, quiero llamar la atención de que es importante revisar este aspecto de la implementación de la relación técnica docente-alumno en el aspecto organizativo para garantizar que los institutos técnicos puedan seguir funcionando sin perder sus características y su esencia como educación técnica. Y eso está en la Directiva Ministerial 22 del año 2000. Se le dice a los alcaldes que se aplique la regla 1.7 en el caso de la educación técnica, pero que si existen justificaciones, debe entonces garantizarse que estas instituciones puedan tener un tratamiento diferente y eso aplicaría a lo que dice la Corte Constitucional. Al igual hay que tratarlo igual, pero al diferente hay que respetarle la diferencia y tratarlo de manera diferente y esto garantiza efectivamente que se respete el derecho a la igualdad. ¿Por qué no se puede tratar en las mismas condiciones? Porque si usted va a trabajar en la parte industrial, por ejemplo, y en la parte agrícola, tiene que tener en cuenta que no solamente puede amontonar los muchachos, sino que debe garantizarle a estos muchachos una educación de calidad, teniendo en cuenta normas de seguridad industrial, teniendo en cuenta las políticas de riesgos laborales, teniendo en cuenta las políticas de salud ocupacional y medicina para el trabajo, porque los muchachos están haciendo labores de trabajo, así sean procesos de formación, pero están trabajando con herramientas, con equipos, con materias primas y tienen que guardar unos cuidados para evitar precisamente que se presenten situaciones que puedan afectar la integridad física del estudiante o generarle un accidente de trabajo dentro del proceso formativo o generarle incluso hasta la muerte, lo cual demandaría una responsabilidad estatal y aplicación del artículo 90 de la Carta Política. Entonces, debe mirarse a fondo eso. Es importante, entonces, insistir que la educación técnica debe sostenerse respetando el artículo 208, que es necesaria una reglamentación, que es necesario un régimen especial, pero ese régimen especial debe construirse colectivamente, debe garantizársele
a las comunidades educativas que se van a ver afectadas con esa reglamentación a tomar parte en las decisiones, parte en las discusiones, parte en las mesas de trabajo para construir una reglamentación y un régimen especial objetivo que garantice el fortalecimiento de la educación técnica, que se mantenga este tipo de educación y no que se desaparezca el mismo porque no se le hizo una buena reglamentación. Para que una educación sea de calidad, otro aspecto importante es la financiación. Y esa financiación está en la Ley 21 del 82. Esa Ley 21 establece que del 1% debe destinarse a los institutos técnicos y escuelas industriales. Y en los institutos técnicos están incluidos todas las instituciones que estamos hablando y que hoy nos concitan a hablar hoy del fortalecimiento, los industriales y los agropecuarios. Esa Ley 21 del 82, que se aplicaba exclusivamente para ello, se la fue dando un cambio de acuerdo a las variables y a los funcionarios que llegaron en su momento a las altas instancias y esferas de gobierno y se las fueron desviando, olvidándose de la regla general y por excepción empezaron a desviarla hacia institutos de educación media técnica que no están contemplados en la ley y demás. Y después prácticamente se dejó de fortalecer a los institutos técnicos porque el dinero que por ley les corresponde, porque la ley 21 es una ley que garantiza esos recursos, se fueran desviando para otro tipo de institución. Creo que hay que retomar eso, hay que recobrar que esa ley se destine prioritariamente para los institutos técnicos, sin manifestar en ningún momento que si sobran recursos, estos puedan ser destinados al fortalecimiento de otro tipo de instituciones. Bienvenido sea. ¿Para qué se utilizaba la Ley 21? Había una norma que lo regulaba, para dotación, para compra de equipo, para maquinaria, para adquisición de herramientas y el mantenimiento y ampliación física de las instalaciones donde se imparte la educación técnica y en general de la institución educativa. Por lo tanto, considero que es importante revisar cómo se está manejando ese tipo de recursos de Ley 21 para que se destinen principalmente a sus destinatarios legales, que son los institutos técnicos. Como conclusión, la educación técnica sigue funcionando por ultraactividad del artículo 208 de la Ley 115. Hasta tanto no se reglamente, las instituciones pueden mantener su carácter y debe respetárseles ese carácter y darles un tratamiento diferencial que respete ese carácter. Tercero, la orientación que surja de parte del Ministerio debe ser fruto de una construcción colectiva con participación de las instituciones técnicas y mirando todos estos aspectos que estoy planteando, como son los riesgos laborales, la salud ocupacional y todo lo demás. Y la financiación va a garantizar una educación de calidad. Pero todo esto no quiere decir que entonces también nos aferremos a seguir haciendo lo que se viene haciendo si de pronto no está bien hecho. Hay que mejorar, hay que ser propositivos, hay que brindar una calidad y una oferta educativa que sea la que requiere el país en estos momentos. Por lo tanto, me atrevo a proponer que se deben desarrollar en todas las regiones foros educativos para el fortalecimiento de la educación técnica con participación, invitación y participación de los sectores productivos. Porque son estos los únicos que nos pueden decir qué es lo que esperan de la educación técnica, qué es lo que esperan en los procesos formativos, qué tipo de alumnos les debemos brindar al mundo del trabajo y cuáles son los contenidos que ellos requieren, para mirar cómo ellos también se pueden incorporar para que los institutos técnicos puedan mejorar y puedan ser más pertinentes a lo que actualmente lo son. Esos foros educativos van a permitir y van a conducir necesariamente entonces a una segunda tarea. Si observamos que hay cosas que hay que modificar, seguramente que surgirá un segundo paso, que es rediseñar los currículos que se imparten en cada una de estas instituciones educativas
con el propósito de garantizar una educación pertinente que sea la que garantice que le va a servir al sector productivo y que le va a garantizar el acceso al mundo del trabajo a los egresados de este tipo de instituciones. Con esto espero haber aportado un granito de arena a este propósito que nos une a todos, a quienes están presentes en este evento y a quienes nos hemos atrevido a compartir unas ideas, a hacer un conversatorio con un solo propósito: la educación técnica industrial y la educación técnica agrícola, hoy más que nunca, son pertinentes y existen para beneficio de la comunidad educativa y para desarrollo del país. Muchísimas gracias por su atención y espero poder compartir con ustedes en otra oportunidad.